Okay, we're getting started in 5 seconds. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Soy Liliana Estrella Castillo, juez administrativa principal aquí en la División Estatal de Derechos Humanos. Primero, como ya habrán notado, este programa está subtitulado. Puede activar los subtítulos presionando el botón en la barra de herramientas de Zoom. Todos los asistentes están en silencio y permanecerán en silencio durante el programa. Haga sus preguntas para los panelistas en la función Preguntas y Respuestas en cualquier momento durante la discusión del panel. Este botón de preguntas y respuestas también está en la barra de herramientas de Zoom. El personal de la división está disponible en la charla. Puede conversar con ellos y los panelistas si necesita ayuda con las funciones de Zoom. Ahora, es un placer presentar a nuestro orador principal y moderador, el secretario de Estado del Estado de Nueva York, Robert Rodríguez. El secretario Rodríguez fue nominado por la gobernadora Kathy Hochul en noviembre del 2021 y fue confirmado por el Senado del Estado de Nueva York el mes pasado. Antes de este cargo, se desempeñó como miembro de la Asamblea del Estado de Nueva York durante 11 años en representación de East Harlem, el barrio, Randall's Island y partes del Upper East Side y Central Harlem. El secretario Rodríguez se graduó de la Universidad de Yale y de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. Secretario Rodríguez, bienvenido y gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Liliana, y gracias a todos. Buenas noches a todos. Soy el secretario de Estado, Roberto Rodríguez, y le quiero dar la gracia por esta oportunidad de estar aquí hoy con ustedes y hablar sobre un tema que ha afectado a muchos de nuestros habitantes debido a las acciones de algunos miembros de la industria de bienes raíces que decidieron ignorar las regulaciones y leyes y crear una dinámica discriminatoria a la hora de vender o rentar una vivienda. El estado de Nueva York ha trabajado incansablemente para crear leyes que eviten este comportamiento por parte de personas que trabajan en la industria de bienes raíces. Nuevas leyes se han promulgado resultado por las investigaciones que llevan a cabo diferentes agencias estatales, incluyendo el Departamento de Estado. Y como líder del Departamento de Estado, la agencia que regula la industria de bienes raíces, les puedo decir que estamos trabajando muy activamente para evitar que las prácticas discriminatorias en la vivienda sigan creando desajustes sociales y dejando por fuera a cientos de miles de personas de las minorías sociales por el solo hecho de no llenar los requisitos sociales que un trabajador de esta industria cree que un cliente debe llenar. Y para evitar que este comportamiento persista, en el estado de Nueva York se sigue promulgando leyes que favorezcan la equidad y integración en la vivienda. La gobernadora Kathy Hochul firmó un paquete de leyes el pasado mes de diciembre que incluyen por lo menos 9 propuestas que se hicieron para combatir la discriminación en la vivienda y que quedaron al descubierto en la investigación que hizo el periódico Newsday. Entre las regulaciones hechas por parte del Departamento de Estado se incluyen doblar el costo de una multa para los representantes de esta industria que no sigan las regulaciones.
Y también se ofrece un entrenamiento más riguroso en cuanto a sensibilidad cultural y social para evitar la discriminación. Las nuevas leyes también enfatizan en que las agencias estatales y locales que administran los programas de vivienda tienen la obligación de seguir fomentando un sistema de vivienda justo para todos. Y si no cumplen estas nuevas leyes, se les revocará o suspenderá la licencia a los representantes de esta industria que fallen a la hora de hacer su trabajo. Además, se ha establecido una línea de ayuda para recibir quejas del público y por último, se ofrece entrenamiento a la persona que obtiene una licencia de esta industria. La investigación de Newsday nos dio una idea clara de cómo ciertos agentes de la industria estaban violando las leyes que evitan la discriminación en la vivienda establecidas por el gobierno federal y el gobierno estatal. Y eso sencillamente no lo vamos a aceptar en Nueva York. No vacilaremos en identificar y procesar a los agentes de buenas raíces que no las cumplan. Tan simple como eso, no lo vamos a aceptar. Para evitar cualquier confusión, el Departamento de Estado y su División de Licencias ha trabajado muy de cerca con la industria para informarles de las regulaciones y las nuevas leyes que deben cumplir cuando ejercitan su profesión. Para proteger a nuestras comunidades, las leyes de derechos humanos del Estado de Nueva York prohíben la discriminación en la vivienda basadas en las siguientes características: edad, credo religioso, raza, color, sexo, orientación sexual, estado marital, origen nacional, estatus militar, impedimentos, identidad sexual, violencia doméstica, fuentes de ingreso, entre otras características. Cualquier profesional de bienes raíces o dueño de vivienda que no cumpla con esta ley se le considera incompetente y poco confiable y enfrenta un proceso disciplinario, multas o penalidades que le puede imponer una corte. Cuando la gobernadora Hochul firmó el paquete de leyes que marcan en forma específica que la intolerancia y discriminación en la vivienda no se tolera en Nueva York, el mensaje es claro e indica que todas las personas que pueden comprar una vivienda o que necesitan rentar deben ser tratados con dignidad y en una forma justa. Las minorías raciales en Nueva York deben tener un tratamiento igualitario a la hora de comprar una vivienda. El Departamento de Estado y su División de Licencia continuará monitoreando muy de cerca esta industria para estar seguros de que las personas que poseen licencias en esta industria cumplan con las leyes y regulaciones establecidas. Si algo podemos decir es que el estado de Nueva York es mucho mejor gracias a su diversidad étnica y por ello debemos estar seguros de que nuestro sistema de leyes refleje la protección necesaria para todos los que consideran a Nueva York su casa. Y es necesario decir también que si usted o alguien a quien usted conozca ha sido víctima de comportamiento discriminatorio por parte de trabajadores de buenas raíces, por favor, repórtelo. La gobernadora Hochul creó una línea de ayuda para evitar que esos casos sigan sucediendo. El número para llamar es el 844-862-8703. Lo voy a repetir. 844-862-8703. Este número es bajo de la División de Derechos Humanos del Estado y de inmediato se comienza una investigación sobre los casos reportados a esa línea de ayuda. Para evitar que estas acciones discriminatorias sigan sucediendo en Nueva York, estamos aquí con varias agencias del gobierno, como el Departamento de Estado, la División de Derechos Humanos, y la agencia que se encarga de vivienda y las renovaciones comunitarias. Trabajan muy cerca para asegurar seguros que nadie más sea víctima de prácticas inescrupulosas a la hora de comprar o rentar una vivienda. Y vamos a escuchar de ellos pronto. Pero Nueva York
Es un estado de casi 20 millones de habitantes y muchos de ellos vienen de diferentes partes del mundo. Sabemos que la diversidad es lo que ha hecho de este estado una máquina pujante y lo ha puesto a la vanguardia de la económica y el progreso social. Así no vamos a permitir que unos pocos eviten que nuestra sociedad salga adelante con el derecho primordial de tener una vivienda decente, porque ellos deciden quién debe comprar o rentar una vivienda sin tener en cuenta las leyes que protegen a nuestros habitantes. El Departamento de Estado sigue muy cerca a esta industria y vamos a estar seguros de que todo el profesional de buenas raíces sigue las leyes y regulaciones para evitar injusticias y discriminación. Así es casi el base de información que quería presentar, pero vamos a empezar a conocer a los diferentes presentadores que tenemos aquí para avanzar a esta discusión. Y vamos a empezar con la persona Marlena Rubio del Departamento de Derechos Humanos. Marlene, si le puede presentarse y su posición en su departamento. Buenas, me llamo Marlene Rubio y soy una investigadora supervisora. Perfecto. Tairo Landino Caballero, si le puedes presentar, deja. Por supuesto, gracias. Zaito. Saite Landino Caballero, un gusto estar aquí presente. Soy la subdirectora de la Oficina Anti-Discrimen, que se llama For Housing and Equal Opportunity, de Vivienda Federal, o HUD. Perfecto. Jenny Stevens Romero, de Make the Road. ¿Puede presentarse? Buenas tardes, gracias a todos por asistir. Soy Jenny Stevens Romero, la abogada supervisora de vivienda en Make the Road New York, o sea, se camina a Nueva York. Gracias. Perfecto. Tenemos a Suhali Méndez de NYLPI. ¿Cómo lo traduzca? Bueno, buenas tardes. Me llamo Suhali Méndez y soy una defensora principal y coordinadora legislativa del programa de justicia de discapacidades en New York Lawyers for the Public Interest, o traducido los abogados de Nueva York del interés público. Mucho gusto. Gracias. Y también tenemos a Naida Salcedo de Hola, sí. Gracias por tenerme en esta charla tan importante. Soy la directora de la Oficina de Vivienda Justa y Equitativa para la Agencia del Estado de Nueva York, que se llama Viviendas y Renovación Comunitaria, o Homes and Community Renewal. Es la agencia que se trata de todo que ver con la vivienda. Perfecto. Creo que tenemos, ya presentamos a todos los panelistas. Vamos a empezar con la discusión y vamos a empezar en el área de gobierno. Ya hemos discutido mucho de las leyes estatales, pero vamos a empezar con el nivel federal. Si nos puede decir cuáles son las leyes que relacionan de parte de discriminación racial en el parte del gobierno federal. Si nos puede decir. Por supuesto. Bueno, antes de contestar la pregunta, quisiera comenzar por agradecer al equipo de trabajo de la División de Derechos Humanos del Estado de Nueva York por los esfuerzos efectuados en coordinar este importante evento en el mes de abril, donde el cual conmemoramos el aniversario número 54 de la Ley Federal de Vivienda Justa. Cuando la ley fue originalmente aprobada en el 1968 por el Congreso, buscaba ponerle fin a la discriminación residencial y eliminar patrones de segregación racial y étnica que afligen a vecindarios y comunidades en toda la nación. Tras 54 años y 2 enmiendas legislativas por el Congreso, la Ley Federal de Vivienda Justa continúa siendo una importante herramienta poderosa para velar por y garantizar la igualdad de acceso en la vivienda, y respectivo de clasificaciones como raza, color, origen nacional, religión, sexo, lo cual incluye orientación sexual e identidad de género, discapacidad y composición familiar.
Y ahora para contestar la pregunta, ¿cómo es que esta ley asegura que entonces las personas sean protegidas por raza, color u origen nacional con el propósito de que puedan tener igualdad de oportunidades en la vivienda? Bueno, la Ley Federal de Vivienda Justa prohíbe el discrimen en cualquier transacción, acción o servicio que de algún modo tenga una relación con la venta, alquiler, financiamiento o la mera tenencia de la vivienda, ya sea vivienda pública o privada. Ejemplos de actos discriminatorios prohibidos por dicha ley incluyen, por ejemplo, aplicar diferentes términos o condiciones en la vivienda debido a la raza, color u origen nacional de una persona o una familia. También incluye administrar reglas, políticas y procedimientos de forma desigual, los cuales ocasionen el tratamiento injusto de personas protegidas contra el discrimen por raza, color u origen nacional. Y estos tipos de actos se manifiestan de diversas formas. Un ejemplo sería exponer a hogares afroamericanos o hispanos a mayores dificultades en la vivienda, tales como tasas más elevadas de desahucio o desalojo, ejecuciones de hipotecas, imputaciones de violaciones arrendatarias o cancelaciones de contratos de alquiler, en comparación con sus contrapartes, ya sean blancos o personas no hispanas. Y es que al final del día, las personas de color y de origen étnico severos no deben experimentar trabas en la vivienda que resulten en tratamientos distintos al ser comparados con el trato que se le ofrece a contrapartes blancas. Otros ejemplos discriminatorios prohibidos por la Ley Federal de Vivienda Justa incluyen dirigir a las personas hacia ciertas áreas de un complejo residencial o restringirles a vivir en un edificio, por ejemplo, debido a raza, color u origen nacional, negar una solicitud de vivienda, acceso a una residencia o desalojar a las personas por motivos discriminatorios. También se prohíben además los anuncios y las expresiones que indiquen cierto tipo de preferencia o rechazo a personas por sus características protegidas, ya sea por raza, color u origen nacional. Y me quiero detener aquí un momento para discutir brevemente la forma en que las expresiones contra las minorías étnicas o raciales pueden violentar la ley federal. Y lo quisiera ilustrar con un caso. El 21 de diciembre del año pasado, el Departamento de Justicia Federal enmendó una demanda, un pleito que había interpuesto en los tribunales federales para añadir alegaciones de violaciones a la Ley Federal de Vivienda Justa por la Autoridad de Vivienda de Shakopee en Massachusetts. En este caso en particular, los oficiales de la autoridad habían hecho expresiones discriminatorias sobre inquilinos de color negro, además inquilinos hispanos, incluyendo insultos raciales, indicaciones en contra de residentes negros e hispanos, e incluso exigencias de que los residentes hispanoparlantes hablaran solamente inglés. El Departamento de Justicia Federal, en la querella enmendada, busca ahora varios remedios, incluyendo compensación monetaria a las personas agraviadas y penalidades que serían pagaderas al gobierno de los Estados Unidos. Otro ejemplo de este tipo de práctica prohibida sería un cargo acusatorio de HUD, Vivienda Federal, contra un arrendador en el estado de Nueva Jersey, cuyo nombre es Graham, tras una investigación antidiscrimen efectuada por mi oficina de la región 2, la cual cubre no tan solo el estado de Nueva York, sino a su vez el estado de Nueva Jersey y los territorios de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Ocurrió así, como el programa de los años 80 y 90, un 17 de octubre del 2018, cuando HUD emitió una acusación contra el arrendador Graham por discrimen racial contra una familia afroamericana compuesta por madre e hijo. La madre había respondido a un anuncio de alquiler que había anunciado el arrendador Graham. Y tras una breve conversación telefónica donde discutió el empleo y con quién vivía, la conexión con el arrendador misteriosamente se cortó, justo en el momento en que la madre intentó coordinar una cita para ver la unidad residencial. Luego, la madre envió un mensaje de texto al arrendador Graham,
donde informó que su nombre era Sean Tonaz y pidió fotos de la unidad residencial. Graham respondió diciendo no gracias. Luego alegó que el apartamento ya había sido alquilado y entre varias expresiones denigrantes que dijo el arrendador, consisten tales como zona libre de negros, poder blanco, y hasta aludió a esclavos y al grupo KKK o del Ku Klux Klan. Varios días después de ese intercambio denigrante, Graham alquiló el apartamento a una otra mujer y su hijo. Tras el cargo acusatorio de Hood, se inició un proceso de litigio administrativo y la orden final del juez administrativo requirió que el arrendador Graham pagase $60,000 en compensación a la madre, $10,000 en compensación a su hijo y sobre $19,000 en penalidades al gobierno federal. Estos casos espero que ilustren cuál es el alto precio que se paga de intentar violentar la Ley Federal de Vivienda Justa con expresiones y acciones de carácter discriminatorio por raza, color u origen nacional. Gracias, Aitoda. Y yo sé que eso no es solo inclusivo de cuestiones raciales, pero también incluye a diferentes reglas como el acoso sexual y también otras formas de discriminación. Pero si crees que tienes un caso, ¿cuál es el proceso de proceder en el nivel federal? Y también vamos a cambiar al estado porque hay otro proceso, pero ¿cuál es la distinción? Y si tú crees que hay un caso, ¿cómo procedes? Bueno, HUD tiene un procedimiento de querellas donde cualquier persona agraviada o el representante de cualquier persona agraviada puede interponer querella con nuestra oficina. Existen dos alternativas. Dependiendo de un número de circunstancias, o HUD investiga directamente la querella, o en la alternativa, HUD puede remitir la querella al Estado de Nueva York, la División de Derechos Humanos, para que entonces proceda a investigar la querella. Perfecto. Vamos a mover a Marlene porque vamos a ver cómo se conecta estas situaciones con las leyes de derechos humanos que tenemos en el nivel del Estado. Si no puedes decir. Sí, cómo no, y gracias por este discurso, esta reunión, es muy importante y no más quiero aumentar en lo que dice Saitel, igualito lo que comentó Saitel y nos dijo que y usted también, el secretario Rodríguez, usted nos dijo en qué áreas protegemos el sexo, la nacionalidad, la raza, hay varias otras maneras otros bases que uno puede poner su querella y quisiera decirlos ahorita porque son un poco más que HUD. También incluimos la religión, también si uno está encinta, específicamente encinta, también tenemos edad, la orientación sexual que usted dijo, incapacidad. También quiero que todos sepamos que hay el estatus familiar, que no significa estoy casado, porque eso es diferente del estatus de casado, se refiere si usted vive con niños. Entonces, si usted va a un sitio y dice, acá no aceptamos niños, somos gente mayor, no queremos estar con niños, por favor, venga a nosotros, New York State Division of Human Rights, o vaya a HUD, denuncie, díganos, porque no sabemos si no nos cuenta. También incluimos el estado militar. Entonces, por ejemplo, hay alguna gente que piensa porque eres militar, te vas a ir, no vas a pagar la renta, no va a tener dinero, no voy a alquilar a militares. Eso también es un delito contra la ley de derechos humanos del Estado. Entonces, por favor, vengan nosotros. También, y algo nuevo, es la identificación del género. Entonces, por ejemplo, aunque como sea, yo me identifico yo misma, si yo aparento mujer y alguien me trata diferente por ese aparentar, mi expresión, eso también está cubierto por nuestra ley. También algo que creo que es importante que todas sepamos también es sobre el registro de arresto. Entonces sabemos que en este país tenemos un problema con arrestos, con las cárceles y el recidivismo que pasa con todo eso. Entonces el estado de Nueva York, que hizo estas leyes en 1945 y comenzó a desarrollarlo más con tiempo, ha dicho no se va a hacer eso en casa.
porque hay un cierto púpulo, la gente que no son blanca, la gente sin dinero, que paran siendo arrestados y a esa gente no se le va a dar casa. ¿Cómo va a ser eso? No se puede. Es un sistema que no podemos seguir, entonces también está incluido. Y también al final, muy nuevamente, incluimos la fuente de ingresos legales. ¿Qué significa eso? Si usted recibe Section 8, si usted recibe un voucher de HASA, VASA, VASH, cualquier sitio, HRA, alimony, apoyo de los niños, child support, como se dice en inglés. Si usted tiene esto y usted aplica a un vecindario y le dicen, no aceptamos gente con alimony, porque los hombres se ponen, ya tú sabes, y ya no pagan. Eso no es razón para negarte a ti una casa. Entonces, si sienten esa situación, por favor, venga. Cuando usted viene a nosotros, ¿qué hacemos? Tomamos su querella. La querella lo puede poner lo puede escribir, lo puede imprimir, también lo puede hacer online. Online es lo más rápido. Y también HUD nos dan sus querellas. Entonces, si usted va a HUD y tenemos jurisdicción, nos va a llegar. Y lo que pasa es cuando uno pone su querella, lo procesamos y le damos a quien usted está denunciando. ¿Quién puede usted denunciar? Básicamente lo voy a dejar bien simple. Cualquiera persona o compañía que provee o da o tiene casa. Y sus agentes y sus empleados. Bien simple. ¿Qué significa eso? El dueño, cualquier persona que tenga el poder de hacer un contrato de vivienda. Entonces, generalmente es el dueño, pero también puede ser el property manager o el quien maneja la propiedad, a quien uno paga la renta, a quien le mantiene la plomería o las luces. Esas personas también son agentes o empleados de la persona del proveedor de casa. En inglés se dice housing provider. Nomás no quiero decirlo por otro nombre porque se vaya a perder en algo. Entonces, proveedor de casa. Y como dijo Saitel, todo eso también cubrimos. No le pueden negar rentar, no le pueden negar comprar. También no le pueden dar una renta más alta. O tú tienes niños, entonces vas a malograr más. Tu renta va a ser doble de los además, porque los además son estudiantes y nunca están. Vengan nosotros. También cubrimos cuando es el agente inmobiliario, el broker, y también su empresa. Entonces, la empresa de corretaje de vivienda o agencia de bolsa. Quiero decir las más maneras posibles para que todas entendamos. ¿Por qué son ellos también parte de este discurso? Porque ellos a veces son los quienes te enseñan qué hay disponible. Hay veces que a lo mejor de una de estas personas, esos agentes inmobiliarios, que te dicen, no, aquí no porque es un barrio chino, mejor allá, en el barrio negro como ustedes. Eso no se puede hacer en este estado, por favor vengan nosotros. Pero otras cosas, te dicen, oh no, ahí no es tu clases de personas. Si escucha cosas así, términos, ¿qué significa clase? Y por favor, no tema en tener estos discursos. Cuando alguien le dice, usted no es la clase, ¿qué clase se refiere? Explíqueme. Y si te dicen, oh, los hispanos, vengan a nosotros. Se supone que eso no es posible. Entonces le damos su querella o su queja, su complaint a la persona quien proviene de la casa o su agente o el broker, el quien sea. Después él tiene o ella tiene 2 semanas o más tiempo, depende, somos razonables, que nos den la respuesta. No le alquilé porque no tiene el dinero, no le alquilé porque alguien nuevo vino o alguien ya puso su dinero, su depósito antes de ti, nos da la razón. Nosotros le damos a la persona que puso la querella esa respuesta. A ese momento, la persona que puso la querella tiene 2 semanas o más tiempo, somos razonables, como dije, para dar su refutación básica, su respuesta a esta respuesta. Contéstame. Y como el secretario Rodríguez comenzó todo esto, esto es una conversación. Derechos humanos, derechos civiles, todo es una conversación. Entonces, durante todo este tiempo que estoy hablando, es la investigación. Entonces, colectamos evidencia. ¿Qué puede ser evidencia? Testigos. ¿El testigo puede ser mi esposo? Sí. ¿El testigo puede ser mi vecino? Sí. El quien tenga, mi pastor? Sí. Nomás danos los testigos. También evidencia puede ser cualquier formulario, foto, documento que usted tenga. Lo más fácil ahora en estos tiempos es tomarle foto y mandarnos de qué se está refiriendo.
al final ponemos todo junto, lo que usted dijo, el proveedor de casa, los testigos, todo junto y damos una recomendación. La recomendación es, ¿hay causa probable o no hay causa probable para seguir al próximo nivel? El próximo nivel es como corte, pero es una corte administrativa, entonces un poco más suave, como se dice. Pero hay un abogado a quien le van a designar el caso. Si uno, el quien puso la querella, quiere su propio abogado, no hay problema, usted puede. No es requerido, no tiene que, pero si quiere, se entiende. Y después va a una corte administrativa. Hay un juez, presentan el caso y el juez da su orden. Lo que puede llegar hasta los finales en los peores de situaciones, y yo he visto horrible, como comentó Saitel, este edificio es de negros y este edificio es de blancos, y los hispanos dependen de esto. No es justo. Entonces, en situaciones donde son graves, hay multas, como el secretario Rodríguez nos dijo, hasta $100,000 y cada delito. Entonces, depende de cuántos casos hay y qué fue la situación, pero hay multas. Hay multas que se pueden dar. Es un proceso que suena largo, pero no tiene que ser largo. Puede ser fácil y puede ser rápido si nosotros como comunidad nos unimos y participamos. Por favor, participen, vengan. Hasta si tienen duda, vengan. Sí, y yo siempre escucho, no quiero ser una molesta, no quiero ser un estorbo. El estorbo es si no se comunica conmigo, porque le va a pasar a Jeannie, o le va a pasar a Saitel, o le va a pasar a Nadia. Y ahí estamos estorbando a 3, 4 personas, incluyendo esta persona. Entonces, no hay un estorbo. Por favor, comuníquese con nosotros. Y comenzamos el proceso. Gracias, Marlene. Creo que es importante que la gente sabe que no es un problema reportarlo, no tiene que estar abogado, no necesita muchos recursos, no tiene que pagar a alguien que la ayuda. Solo puede llamarnos y empezar el proceso. Y el proceso no es tan difícil como creas a veces. Exacto. Y siempre tenemos la línea que usted dio en el comienzo de esto. Ahí hay alguien quien contesta, habla en español y por lo menos le podemos dirigir dónde recoger la querella o mandarle por email. No teman. Perfecto. Y mencionas español, pero además tenemos diferentes idiomas en esa línea. Si tú puedes explicar qué tipo de servicios pueden recibir. Language access es algo demasiado importante. Acceso a idiomas. Tengo una pregunta para Saito más sobre eso, porque yo no sé lo que es LEP, pero me puede explicar. Pero el importante es que tenemos acceso a varios idiomas por cada línea que llaman a nosotros. Exacto, cualquiera, uno llama y se llama al otro teléfono y se puede comunicar en la misma llamada, no callbacks. Mejor. Nadia, voy a tocar a ti ahora para terminar con el parte gobernal. Y díganos, ¿qué pasa con no es HCR, New York Homes ahora que nos llamamos? ¿Qué tipo de protecciones tenemos a través de eso para los alquilantes? Si están, o qué protecciones tenemos para alquilantes que están compartiendo a través de discriminación. Si no puede decir su parte en esta plataforma. Claro, y gracias y bienvenidos a todos, que todos acá estamos aprendiendo y compartiendo entre nosotros, pero también entre nuestra comunidad, compañeros, vecinos, hijos, mamás, papás, tías y lo demás. Bienvenidos a todos. Bueno, de parte de HCR se llama, es la agencia de vivienda. Tenemos muchos programas, más que todo nosotros construyemos es decir, financiamos viviendas asequibles. Entonces, cuando escuchas de las loterías, es nuestra agencia que construye o financia esos hogares. Y en cada uno de esos hay políticas contra la discriminación. O sea, claro que no van a poder discriminar sobre cada uno de esos bases que aprendimos hoy en la ley estatal y en la ley federal, pero también vas a encontrar políticas más progresistas que como para su crédito
no pueden discriminar o rechazar tu aplicación solo por tener crédito bajito o no tener crédito por cualquier razón, ¿verdad? Hay que tener una investigación, hay que hacer una investigación más individual donde preguntan, ok, había bancarrota, ¿cuándo fue? Si fue más de 5 años, creo, eso no cuenta. Si fue por el COVID, eso no cuenta. Si fue por la violencia doméstica, eso no cuenta. Si fue deuda medical o de estudiante, no cuenta. Entonces, esas políticas vas a encontrar en nuestros viviendas y apartamentos. Entonces, si tienes crédito bajito, no hay que no aplicar, aplique, por favor. También historia criminal o criminal background check, ¿verdad? También se puede aplicar porque otra vez los dueños de casa tienen que hacer una investigación individual para cada persona. Entonces, si uno sí estaba preso, pero ya está en su comunidad, ya están trabajando, ese background check, esa historia de encarcelación no deben ser base de un rechazo de su aplicación. Por eso que apliquen a las loterías. Y más que todo, no hay su estatus inmigratorio no tiene nada que ver con su aplicación para estas loterías, ¿verdad? La mayor parte no tienen tipos de financiamiento que precluyen los inmigrantes o la gente que no tienen estatus legal o estatus documentado en este país. Entonces, por favor, apliquen y vas a ver que las aplicaciones no tienen ni preguntan cuál es el estatus inmigratorio. ¿Qué más? Tenemos muchos programas. Yo puedo seguir hablando. Voy a ver. También tenemos una unidad de protección al inquilino. Estos son para apartamentos que son rent stabilized, ¿verdad? Que tienen el alquiler estabilizado. Si uno está encontrando abuso o fraude de parte del dueño de casa, hay que reportarlo y tenemos una unidad en nuestra oficina, en nuestra agencia, que le puede ayudar también con hacer una queja y investigar el propietario y defender su caso, porque hay muchos que quieren que la gente que tienen renta, que han estado en la comunidad, que se vayan. Entonces hay mucho abuso, hay mucho fraude y en esos casos hay alguien que puedes llamar y no es específicamente a través de los bases protegidos en las leyes de discriminación, ¿verdad? No tiene que ver necesariamente que ellos te están discriminando, es solo si te están gritando, te están cortando el agua o cualquier cosa porque quieren que salgas de ese apartamento que está regulado y estabilizado, hay que reportarlo a TPU. Y también van a compartir esa información. Yo puedo compartir el email, es tpuinfo@hcr.ny.gov, pero también lo vamos a compartir por email y en la charla. ¿Qué más? Hay algo muy interesante que tenemos en nuestra agencia hipotecaria. Es un programa hipotecario que amplía los criterios usados para evaluar la gestión financiera de familias que quieren comprar su primera casa y usa maneras de ahorros y fuentes de ingreso no tradicionales para
para ver si son elegibles para este mortgage, ¿verdad? Para este programa. Esto se llama Give Us Credit, denos crédito, y también lo vamos a compartir más información para eso. Voy a parar ahí, secretario Rodríguez, porque hay mucho, pero el tiempo está limitado. No está bien, Nadia, porque es demasiado importante que los inquilinos saben que hay recursos, que la gente comprando casas saben que hay recursos, que tenemos 3 diferentes partes del gobierno trabajando para tratar de proteger a gente que están comprando casas o buscando apartamentos, y a lo mínimo tienen un número directo que puede llamar para recibir atención. Y si no sea un cuestión de discriminación, pues sea un cuestión de las prácticas de las personas de buenas raíces. Estamos aquí como departamento para, tú sabes, darnos el nombre de esa persona y lo investigamos y ver si hay disciplina que necesitamos usar, pero tiene el gobierno aquí presente y tratando de ayudar al público. Pero vamos a hablar ahora y cambiar a las otras presentadoras que tenemos, que están también trabajando directamente con el público a través de diferentes casos y problemas que vienen. Vamos a tocar a Make the Road, quien está trabajando en todas las áreas de Nueva York, pero también a Long Island, y cuando mencioné ese caso de Newsday, están bien conectados con la comunidad ahí en esa área y de Brentwood, y conocen esta situación muy directo. Así, Jenny, vamos a pasar el micrófono a ti para presentar qué hace Make the Road y qué ha visto en persona trabajando con la gente de Nueva York. Gracias, secretario, y gracias a la división por organizar este evento tan importante. Entonces, en Make the Road trabajamos directamente con los inquilinos y hacemos varias cosas. Defendemos en contra de los desalojos en la Corte de Vivienda. También demandamos a los caseros por medio de los inquilinos cuando necesitan reparaciones, cuando hay malas condiciones en sus departamentos o cuando un casero los está hostigando. Y también entregamos varios tipos de denuncias con las diferentes agencias que están aquí y también con una agencia de la ciudad de Nueva York que se llama la Comisión de Derechos Humanos. Y finalmente también ayudamos en educar a los inquilinos sobre sus varios derechos que tienen, porque sí tienen muchos derechos fuertes en el estado de Nueva York y específicamente en la ciudad de Nueva York. Tenemos mucha información en nuestra página de Facebook que está abierto al público. Tenemos varios eventos también que son grabados, que los pueden ver aunque ya no estén en vivo. Y nuestra página es facebook.com/CACECaminoNY, y lo puedo poner en el chat en un momentito. Y tengo algunos ejemplos de unos casos que hemos visto, específicamente durante la pandemia. Hemos visto algunas situaciones que se han puesto más común, lamentosamente. Una de esas cosas es discriminación en contra de una persona basado en su raza u origen nacional. Y hemos hablado un poco ya de ese tema, pero quiero dar algunos ejemplos que hemos visto nosotros. Esto es basado en casos verdaderos que hemos tenido nosotros en mi oficina, y les voy a explicar un poco de lo que pudimos hacer para esos inquilinos en estas situaciones. Entonces, en un caso, un casero le dijo al inquilino que tenían que salirse de su departamento, y si no, el casero iba a llamar a inmigración, a la agencia de inmigración ICE. Eso es completamente ilegal, no solo porque es discriminación, pero también porque los inquilinos tienen un derecho a un proceso legal antes de ser desalojados. Y ese casero quería sobrepasar ese proceso legal y hacerlo de forma ilegal. En inglés se dice un illegal lockout o un desalojo ilegal. Entonces, lo que pudimos hacer en ese caso es demandar al casero en la Corte de Vivienda de Brooklyn, y explicamos que fue un desalojo ilegal, pero también tuvimos un reclamo de discriminación basado en origen nacional. Quiero también dar un detalle que puede ser importante. En ese caso, nuestro cliente no era un inmigrante indocumentado.
Era inmigrante, pero tenía sus papeles. Igualmente es un caso de discriminación ilegal. Aunque esa idea del casero fue equivocada, no fue correcto que nuestro cliente era indocumentado, igual es una forma ilegal de discriminación. Puede ser algo que un casero asume, aunque no sea verdad. También hemos tenido varios casos en que quizá hay un edificio en que hay algunos inquilinos latinos y otros inquilinos blancos y de los Estados Unidos. Y en esos casos hemos visto situaciones en que un casero les hace reparaciones buenas y a tiempo para los inquilinos blancos y americanos, y no les hace reparaciones a los inquilinos latinos, o no los hace bien, o espera demasiado tiempo. Entonces, en esos casos podemos empezar un caso de grupo con varios inquilinos en un mismo caso y demandar a un casero no solo para las reparaciones, pero también para la discriminación. Y en la ciudad de Nueva York también hay reclamos que un inquilino puede hacer de hostigamiento basado en el hecho de que algo sea discriminatorio. Entonces, no solo hay reclamos por condiciones y discriminación, pero también por hostigamiento. En esa situación también podríamos empezar una denuncia con todo el grupo de inquilinos en una de estas varias agencias. También quiero explicar que es importante cuando un inquilino esté en esta situación que guarde evidencia o pruebas de la discriminación. Nos ayuda muchísimo, los ayuda a ustedes cuando tenemos esos recursos para probar que algo fue discriminatorio. Y en muchos casos, mis clientes, no, los inquilinos saben que fue discriminatorio. Yo también sé que fue discriminatorio, pero hay que probarlo ante un juez o ante una agencia. Entonces, los inquilinos deben guardar fotos, videos. Los videos se pueden tomar sin que la otra parte sepa. Entonces, si un casero está diciendo algo discriminatorio, un inquilino lo puede grabar sin que el casero lo sepa, y eso se puede usar como una prueba. Deben guardar avisos que quizá digan algo discriminatorio, y deben también pensar en otros testigos. Quizá un miembro de su familia estuvo presente cuando el casero dijo algo, quizá un amigo estuvo presente, quizá hay otros inquilinos o vecinos que han tenido experiencias similares que también podrían ser testigos. Entonces es importante pensar en esas cosas. También tengo ejemplos de fuentes de discriminación basado en fuente de ingresos. No sé si debo hablar ahora o... No, sigue. Yo creo que es importante para la gente escuchando qué tenemos que hacer si enfrentas a esta situación. Sí. Gracias, sigue. Gracias. Entonces, lamentosamente, la discriminación basada en fuente de ingresos es algo que hemos visto también más durante la pandemia. Y esto es porque durante la pandemia hemos visto un par de programas de asistencia de renta para los inquilinos que han perdido trabajos, no se han enfermado con COVID, han tenido cuentas de hospitales o cuentas médicos que han sido tan altas que no han podido pagar la renta o el alquiler. Entonces, estos programas han existido y han habido muchos problemas con los caseros que no quieren cooperar, no quieren hacer su parte en estas aplicaciones para esta asistencia de renta que es tan importante para millones de inquilinos en todo el estado. Entonces, también quiero dar unos ejemplos de cómo sucede la discriminación basada en fuente de ingreso y también qué se puede hacer en estas situaciones. Entonces, una situación muy común en el estado de New York es que un inquilino reciba asistencia pública. Por medio de asistencia pública puede recibir pagos de hogar o shelter payments. Y muchas veces no hay ningún problema, pero de vez en cuando un casero no quiere aceptar esos pagos que vienen de asistencia pública de parte de inquilino. Y ahora, por ejemplo, en mi oficina tenemos un caso en que el casero se ha negado a aceptar esos pagos de asistencia pública y ahora está tratando de desalojar a ese inquilino diciendo que no ha pagado su renta, un caso de no pago de renta. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es no solo luchando para explicar que el inquilino sí ha pagado su renta,
pero también tenemos un reclamo de discriminación basado en su fuente de ingreso, porque no es la culpa del inquilino que la renta no se ha pagado. También alguien ha mencionado ya el bono o el voucher de sección 8, esto es muy común. Y hay muchos caseros en el estado y también en la ciudad que dicen que no aceptan este bono. Si un inquilino va a buscar un nuevo departamento y tiene un bono, el casero dice, no, ay, perdón, aquí no aceptamos. Casi cada casero en la ciudad de Nueva York tiene que aceptar ese bono legalmente. Entonces, casi siempre, si un casero dice que no acepta ningún bono, ningún voucher, es ilegal. Ese inquilino debe entregar una denuncia inmediatamente. A veces, si la denuncia se entrega con suficiente rapidez, se puede conseguir ese departamento, aunque el casero no quiera alquilarlo. Entonces, es muy importante, especialmente en esa situación, hacer la denuncia inmediatamente. Y también tener las pruebas, como expliqué antes, grabar al casero, tener la dirección del departamento, el nombre del casero, su información de contacto, teléfono, email, etc. Lo hace mucho más fácil el proceso. Y como expliqué antes, hemos tenido muchos problemas con estos programas de renta. El programa actual se llama ERAP, el Emergency Rent Assistance Program, el programa de asistencia de renta de emergencia, perdón. Y en esta situación, cada parte, el inquilino y el casero, tienen que llenar su porción de la aplicación. Y lo que hemos visto es que el inquilino hace su parte y el casero no hace su parte. Y la aplicación está pendiente meses y meses y meses. Entonces, lo que hemos estado haciendo es comunicándonos con la agencia del Estado que se llama OTDA, para explicar lo que está pasando, para ver cómo podemos ayudar nosotros como defensores de los inquilinos. Y también hemos estado tomando varios pasos para tratar de ayudar a los inquilinos a comunicarse con los caseros. Entonces, por ejemplo, hace varios meses preparamos un mensaje de texto que un inquilino le puede mandar a su casero en inglés. Entonces, el inquilino no tiene que traducir el texto. Explicando que tiene su aplicación, que está pendiente. El inquilino puede poner el número de su aplicación y su fecha de nacimiento, que son los dos pedazos de información que necesita el casero, y el inquilino puede mandar ese texto que nosotros hemos preparado para que sea bien fácil, para que el inquilino lo mande y para que el casero lo entienda. Y también en algunas de esas situaciones se pueden entregar denuncias de discriminación con estas varias agencias. Y hemos también, detrás de la cortina, más o menos, hemos estado trabajando bastante con la legislatura y con esta agencia del Estado para asegurar que hayan protecciones cuando los caseros no cooperan con estas reglas y esas aplicaciones. Gracias, Jenny. Make es una organización muy importante para nosotros, primero para organizar los alquilinos, pero también para avanzar diferentes polémicas importantes para la legislatura que tenemos que mejorar, que usar para mejorar el sistema. Suali, ahora que estás aquí, abogadas, tú representas a los abogados en el sistema. ¿Qué hacen los abogados para interés público en enfrentar las cuestiones que tenemos aquí de discriminación y diferentes casos a través de problemas con viviendas? Entonces, muchas gracias a todos. Mucha información que repartimos y es bien útil que nosotros aprovechamos de los recursos que nosotros ofrecimos. Quería indicar eso. Mi oficina típicamente trabajamos en varias áreas de programas. El primero es el programa de justicias para personas de discapacidades, en cual yo pertenezco. Y parte de la vivienda es protegiendo los derechos de las personas con discapacidades, que es una área bien
bien común que hay gente que puede discriminar. Algunas veces la discriminación puede ser bien abierto o menos obvio, y muchas veces nuestra oficina ofrecemos recursos en esa área. Típicamente nosotros ofrecemos información acerca de cómo solicitar acomodaciones razonables. Y ejemplos de esos puede ser instalaciones de rampas en las entradas de los edificios. O, por ejemplo, si hay personas que son inclinados para muchos años en un apartamento, muchas veces por la edad, ellos tienen problemas de movilizaciones y puede afectar la manera en cual ellos pueden subir la escalera. Típicamente, como yo estoy dando ejemplos generales, por ejemplo, hay muchos apartamentos en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, que son considerados walk-up, que no tienen elevadores, por ejemplo, ¿verdad? Y hay personas que han vivido en esos apartamentos muchos años y después con la edad, tú sabes, problemas de salud, porque la discapacidad puede afectar a todo el mundo en un momento en la vida. Un día uno puede estar más bien y el otro día podemos tener una discapacidad. Y además de eso, la discapacidad puede ser permanente, puede ser temporaria. Y muchas veces las personas, tú sabes, no entienden que ellos piensan, oh, pero yo nada más voy a tener esto para un temporario. Y la ley protege a las personas que tienen situaciones temporarias. Pero además de eso, tú sabes, muchas veces lo que pasa es que las personas pueden tener situaciones más permanentes y entonces si ellos viven en apartamentos que no tienen elevadores, se le hace la vida imposible para subir las escaleras para ir a su apartamento o en otras situaciones si tienen elevadores en los edificios que siempre se pasa dañado. Muchas veces uno recibe llamadas como, oh, que cada 2 semanas el elevador de mi edificio no está en comisión. Y eso afecta a las personas porque, tú sabes, uno tiene que salir para ir al supermercado, por ejemplo, citas médicas. Y hay personas que algunas veces no pueden salir para meses porque no pueden. Y entonces lo que pasa es que, tú sabes, nosotros abogamos para personas. Algunas veces sí podemos solicitar un apartamento en un piso más cerca al lobby para que no tengan que, tú sabes, para que no tengan que tener tantas dificultades. Lo que uno más promueve es que las personas con discapacidades participen en sus comunidades y no alejarse por su discapacidad. Y ejemplos de eso, además de eso, ejemplos pueden ser en el apartamento, en instalaciones de barras, por ejemplo, en el baño. Si una persona tiene problema de utilizar el baño o no puede bajarse, por ejemplo, para hacer sus necesidades básicas en su apartamento, uno puede abogar y solicitar para eso, porque muchas veces las personas que contactan a nosotros, ellos no entienden que esos son derechos legales. No es que le están pidiendo un favor, es la ley. Y muchas veces nuestra oficina ofrecemos la información para que ellos entiendan que sí, usted tiene el derecho para solicitar eso. Y no es que el landlord puede decir sí o no, o tú sabes, usted tiene más opciones si ella te rechaza su solicitud, en cual muchas veces nosotros referimos a agencias de Estado. También nosotros podemos, dependiendo de nuestros recursos, porque somos un programa pequeñito, uno puede referirlo a otros lados si no podemos asistirlo o podemos ofrecerle aviso legal o representación legal. Eso seguro es dependiendo de la situación. Yo no quiero decir que podemos ayudar a todos los neoyorquinos porque es imposible, pero si por lo menos si no podemos ayudarte, nosotros te vamos a referir a un sitio que te puede ayudar, en cual
cuando usted contacta a nosotros, no se va sin ninguna información, por lo menos. No sé si hay... Si no puede dar su información, si lo ponga en el chat o si lo puede presentar. Yo imagino, y para la gente que está mirando, yo tuve una situación en real en que había una persona en un apartamento, en un walk-up, que tuvo un accidente en bicicleta y estaba paralizado y ni sabía qué recursos había, ni derechos existía para su caso. Tú sabes, a veces la gente piensa que tiene que mudar y antes de hacer eso hay opciones, hay algunos recursos, hay información, hay derechos que tú tienes, a lo mínimo que si tengan a ustedes y le pueden llamar para ver cuál es el próximo paso en su situación, le ayudará muchísimo. Si lo puede compartir. Porque yo lo voy a compartir en la charla y además, disculpe que lo interrumpí. No. Y le voy a dar materiales en el correo electrónico después de este programa para que puedan darle esa información más al lado a más personas, porque muchas veces, seguro, uno nunca sabe y la cosa es que, como le dije anteriormente, la discapacidad puede afectar a uno, a sus seres queridos. Tú sabes, hay situaciones que si tienen un niño, por ejemplo, que tiene discapacidades, eso aplican a ellos en su casa también. No es solamente la persona que está pagando la renta, por ejemplo, o que es considerado head of household, que cubre a todo el mundo. Puede ser los niños, los abuelitos que viven con ustedes, cubre a todo el mundo. La ley protege a todo el mundo y muchas veces, tú sabes, uno escucha muchas situaciones que simplemente que no saben sus derechos, no saben sus recursos y también eso es al lado del landlord, de la persona que está dando el servicio de casa, que ellos no saben que ellos tienen el derecho para, ellos tienen que seguir la ley, que no es simplemente decir que no y buena suerte. Ellos tienen que, tú sabes, muchas veces uno ha oído muchas situaciones bien graves que en cual ellos no prestan atención a las personas, pero del momento si uno escribe una carta por parte de un abogado, ahí es que, oh sí, vamos a trabajar con usted y cambian de tono. Puede ser, tú sabes, no siempre es una demanda, pero muchas veces es enforzando la ley. De acuerdo. Vamos a regresar a Zaito, porque había empezando con este LEP y hablamos un poquito de acceso de idiomas, pero Zaito, what is LEP? ¿Qué es ese LEP? Si nos puede explicar. Sí, suena misterioso el término en español. El concepto LEP, viene del título 6 de la Ley Federal de Derechos Civiles. Pero antes de entrar en detalle con el título 6, quisiera cualificar algo, y es que bajo la Ley Federal de Vivienda Justa, la protección de discrimen por origen nacional incluye de por sí discrimen por idioma a su vez. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque hay una relación íntima entre el idioma y el origen nacional de las personas. Así que bajo el mismo estatuto de la Ley Federal de Vivienda Justa, se prohíben acciones adversas tales como rehusar alquilar o renovar un contrato de arrendamiento debido a la capacidad limitada de una persona en leer, escribir, hablar o entender el idioma prevaleciente en su jurisdicción. Por ejemplo, en la jurisdicción de Nueva York, el idioma predominante es el inglés primordialmente. Hay otras jurisdicciones dentro de la nación de los Estados Unidos, hay otras jurisdicciones con otros idiomas prevalecientes. Así que, por lo tanto, si alguna persona sufre un tratamiento desigual por el mero hecho de que no habla o no domina el idioma inglés, pues entonces tendría una causa de acción bajo la Ley Federal de Vivienda Justa, que nuevamente quiero enfatizar, cubre todo tipo de vivienda, tanto pública como privada. Así que no tiene que haber acción del Estado gubernamental o no tienen que haber fondos federales para que apliquen esas protecciones de la Ley Federal de Vivienda Justa.
Y en ese sentido, si en el contexto de vivienda privada, por ejemplo, si observan algún anuncio que tiene expresiones tales como todos los residentes tienen que hablar inglés, pues ese tipo de expresión sería ilegal bajo la Ley Federal de Vivienda Justa. Después existe una segunda ley que es aún más poderosa y es de donde viene el concepto LEP. Y esta ley aplica en el contexto donde hay fondos o subsidios federales, aunque sea un solo centavo va a activar las protecciones de la ley. Y ese es el título 6 de la Ley Federal de Derechos Civiles. Bajo ese estatuto hay un precedente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que se llama Lau versus Nichols, donde básicamente se establece que los beneficiarios de asistencia federal que tienen un dominio limitado del idioma inglés tienen derecho a acceso significativo. Y en base a esa decisión del Tribunal Supremo, entonces HUD desarrolló reglamentación bajo el título 6, que busca asegurar que todas esas personas que tengan un dominio limitado del idioma inglés o del idioma prevaleciente en la jurisdicción, sea el cual sea, puedan tener acceso significativo a la vivienda. Y es bajo la reglamentación de HUD que se crea este acrónimo LEP. La reglamentación de HUD exige acciones en el contexto de vivienda federalmente subsidiada, tales como, por ejemplo, crear planes de acceso lingüístico, proveer servicios de interpretación verbal a todas las personas LEP sin costo alguno. Y en ciertas instancias también la reglamentación de HUD requiere que se provean traducciones escritas a lo que se le llama bajo la reglamentación documentos vitales, que no es otra cosa que cualquier documento que sea esencial al goce y disfrute de la vivienda. Por ejemplo, el contrato de alquiler es un documento esencial para poder disfrutar de la vivienda y por ende se consideraría bajo la reglamentación de HUD como un documento vital que en ciertas instancias hay que proveer una traducción escrita sin costo alguno nuevamente a la persona LEP o con dominio limitado del idioma inglés. No sé si tengo tiempo para discutir un caso para ayudar a ilustrar estos conceptos. Sí, por favor, creo que algunas personas lo necesitan para ver si Okay. es algo que aplica a ellos. Excelente. Ok, bueno, pues el año pasado también, esto es un caso muy reciente, en octubre del año pasado, HUD anunció un acuerdo conciliatorio que resolvió de forma amistosa o transigió una querella de discrimen con una entidad de administración de propiedades en Arizona específicamente. Y en esta querella se alegaba que la empresa que administraba las propiedades en Arizona, la cual además recibía fondos de HUD, así que aplicaba la Ley Federal de Vivienda Justa y el título 6 de Derechos Civiles. La querella alegaba que esta empresa no había brindado servicios de asistencia lingüística a un residente LEP o con dominio limitado del inglés. El querellado, por tanto, para transigir la controversia, acordó pagar $34,000 en compensación monetaria a personas agraviadas. Además, básicamente acordó a cumplir con la ley. ¿Qué significa eso? Bueno, pues acordó, por ejemplo, proveer servicios de interpretación lingüística verbal, sin costo alguno, obviamente, colocar letreros por todas las propiedades indicando la disponibilidad de servicios de interpretación sin cargo alguna y también el acuerdo requería planificación lingüística y una serie de otras acciones precisamente dirigidas a asegurar que la igualdad de acceso a la vivienda se pueda lograr irrespectivo de origen nacional o idioma. Y me gustaría puntualizar algo sobre esto y es que jamás se puede utilizar el idioma como una barrera artificial y administrativa para limitar la oportunidad de disfrute y de goce de programas de vivienda. Así que cualquier persona que confronte alguna situación que entienda que podría ser potencialmente discrimen por idioma, pues obviamente recomendaría que contacten ya sea a la División de Derechos Humanos del Estado de Nueva York o a HUD o cualquiera de los otros representantes aquí presentes.
Gracias, Saito. Y tengo algunas preguntas y voy a mover ahora para DHR porque hay diferentes estatus que tiene que aplicar. DHR, ¿cómo se certifican la visa T y U en el estado? Así, explica ese proceso, qué significa y cómo se entra la discriminación en esa situación. Si lo pueden, Marlene. Oh, está en mute. Está sin sonido. Perdón, gracias. Entonces, la División de Derechos Humanos somos una agencia también designado para certificar la U y T visa. Específicamente, la U visa es disponible para gente quienes no son ciudadanos y son elegibles porque han sido víctimas de ciertos crímenes. ¿Cuáles crímenes? Por favor, contáctenos si quieren más información. También sobre la T visa, esos son disponibles para agentes quienes no son ciudadanos y son elegibles cuando han sido sujetos del tráfico humano. Entonces hay varias novedades sobre esas dos situaciones, el U y T. Para más específicas, por favor comuníquese con nosotros específicamente, nuestro asociado consulado. No, ¿cuál es su título? Perdón, recién ha cambiado su título. Pues se llama John Harrian y él es el Associate Counsel quien puede ayudar con esas situaciones. Está en buenas manos con él. Y nosotros. No, importante y gracias por compartir porque es síndico, tienen casos especiales en que tienen derechos de tener acceso a viviendas aquí y a veces la gente se ven y que hay este estatus especial y lo trata de negar. Y en este caso están diciendo que tú tienes derechos para seguir con nosotros en mover un caso o a lo mínimo asegurar que tú recibes la vivienda y el acceso que mereces. Otro acrónimo que no conozco, vamos a Make the Road ahora. ¿Qué trabajo estamos haciendo en el área de SOI? Si nos puede decir qué significa SOI. Sí, entonces, SOI en inglés es Source of Income. Okay. Hablé un poco de esto antes. Sí, gracias. Tiene que ver con la manera en que un inquilino paga la renta. Puede ser con dinero de un trabajo, dinero de manutención de menores, de un bono, un voucher, de diferentes programas de asistencia de renta. Y en muchos casos los caseros necesitan aceptar el dinero sin importar de dónde venga. Gracias, Jenny. Y voy a decir muy francamente lo que está pasando. No podemos arreglar el sistema de desamparados, no podemos poner personas en viviendas si no están aceptando el ayuda por parte del gobierno. Si están negando a la gente que tienen este forma de ayuda para pagar el alquiler, es demasiado importante que lo aceptan y es una forma de discriminación si están negando a gente solo por tener esta forma de pago. Así es, así no podemos mirar de la ventana, quejar de lo que está pasando en la calle, si no vamos a aceptar las soluciones a la misma vez. Así, vamos a seguir a la próxima pregunta. Vamos a HCR. ¿Cuáles son los recursos que existen para las personas que no hablan inglés como primer idioma? Hablamos de LEP, pero cuando está buscando apartamentos o tratando de navegar el sistema, ¿qué existe para ellos? ¿Qué tipo de programas de acceso o de dónde vas para tratar de accesar a viviendas accesibles? Bueno, como habló mi compañera Saito, hay derechos y leyes que protegen. Entonces, cada agencia pública está supuesto a tener sus formularios, sus beneficios y todo en español y en otras lenguas. Eso es lo mínimo, porque no hay
un idioma nacional de los Estados Unidos o estatal del estado de Nueva York. O sea, inglés no es el idioma nacional. Todos los lenguajes son idiomas nacionales, entonces todos los beneficios deben de estar accesibles en el lenguaje que uno habla. Otro recurso que quiero compartir con ustedes y que no hemos mencionado es, bueno, no sé si lo hemos mencionado, es la Oficina para Nuevos Estadounidenses, que también presta servicios gratuitos a todos los inmigrantes del estado de Nueva York y a través de ellos uno puede conseguir abogados que le puedan ayudar con la naturalización, preparación para los exámenes cívicas y consultas jurídicas y otros talleres. Y eso también es un recurso si uno está teniendo problemas en acceder a beneficios públicos o programas públicos por el estado de Nueva York o en cualquier lugar. A ver si allá es otro fuente de recurso, pero también la gente y las agencias que están acá y todos los números que hemos compartido, uno también puede poner complaints o quejas con ellos. Gracias, Nadia, lo agradezco porque eso es un departamento de parte del Departamento de Estado que le ayuda a la gente y en realidad estamos pensando de los diferentes inmigrantes que van a venir posiblemente de Ucrania o diferentes partes, que somos un recurso para ellos cuando están entrando. Y sí, tenemos cada idioma ahí en nuestro hotline de nuevo estadounidenses y queremos que la gente conecte con nosotros si tienen alguna pregunta a través de recursos en sus comunidades. Creo que ya tenemos todas las diferentes cuestiones programados en la lista, pero es oportunidades ahora abiertas para contestar cualquier preguntas viniendo por el chat. O si hay alguna información que gente quiere compartir a través de sus organizaciones. Si no vamos a abrir por un segundo para ver si hay algo de parte o casos de parte del chat que alguien ha visto que quieres contestar. Había una pregunta sobre la lotería. Las loterías, hay loterías manejadas por el estado y también la ciudad de Nueva York. Voy a poner los dos vínculos, pero no hay como un número central porque es cada edificio que maneja la lotería. Pero sí les aconsejo aplicar en esa lista del estado de Nueva York y también de la ciudad de Nueva York. Y voy a tocarte, Nadia, para una pregunta, porque a veces hay gente que piensan o quejan a través de listas de espera y piensan de siempre que hay posibilidades que hay algo malo pasando en el manejo de listas de esperas o posiblemente discriminación a través de estas listas. Si no puede avisar cómo procedes con una queja y cómo procedes y qué números de llamar para empezar ese trámite. En cada caso es diferente. Entonces, todo lo que tiene que ver con Housing Connects y la lotería en la ciudad de Nueva York, hay como procesos de appeal que yo no puedo hablar específicamente a ese proceso, pero también si aplicas a una lotería que es de uno de los edificios financiado por el estado, uno puede contactar
el manager para hacer un appeal, y si no, hay política que ellos tienen que como subirlo para la agencia del estado también. Entonces, si uno tiene un pleito, hay que meterlo, pero le aseguro que las listas son las listas y que la gente no deben de saltar uno encima o uno adelante del otro sin tener razón específica, ¿verdad? Hay ciertas preferencias si vives en el community board o si tienes una discapacitación que le da preferencia, pero normalmente como si corre la lotería, eso se queda muy fijo y la gente y la lista de espera también se queda muy fijo y arreglado. Gracias, Nadia. Y creo que tenemos una pregunta por parte de Miriam Agustín, en que se pregunta ¿qué ley me proteja? Porque estoy en el proceso de que mi casero no me quiere renovar el contrato de renta. Y cuando trato de rentar un apartamento me dice que solo quieren 2 niños y yo tengo 3. Es muy difícil. Por favor, ¿me pueden ayudar? ¿Qué tipo de consejo podemos darle sin darle consejo? Pon una Para mis abogados que siempre tienen miedo de darlo. Marlene. Por favor, ponga su querella con nosotros. Nos llama o lo puede hacer online. Y también le daría un apoyo a que se contacte con sus elegidos. Pagamos impuestos por una razón. Y también que se contacte con la gente que están aquí de New York Public Interest del otro organización, porque con más recursos y más opciones uno mejor va a entender la situación. Pero en breve, por favor, ponga su querella con nosotros. Gracias. Y en cuanto a la primera parte de que el casero no quiere renovar el contrato, depende de dónde vivas, Miriam, y de qué tipo de edificio vivas. Diferentes ciudades en el estado tienen lo que se dice renta estabilizada de ciertos edificios, y si vives en un departamento de renta estabilizada, significa que el casero tiene que renovar tu lease, no tiene opción. Entonces, si vives en un edificio así, el casero tiene que renovarte el lease. También, si has aplicado por el programa de ERAP, el programa de asistencia de renta de que hablé antes, y si recibiste ayuda por medio de ese programa, tienes protección en contra de desalojo por 1 año. Entonces, el casero no puede sacarte de tu departamento por 1 año si recibiste dinero así. Entonces, puedes pedir ayuda para asesorarte sobre los derechos que tienes. Perfecto, creo que hay... Ok, sí, y ya tenemos el número en el chat. Gracias, Miriam, por la segunda pregunta. Creo que hemos dado la contesta. Ok, si no veo más preguntas, vamos a empezar de terminar. No sé si alguien quiere decir algunas cosas en cerrada. Suhali, sigue. Una cosa que los nervios no me permitió decirlo anteriormente es que nosotros ofrecemos traducción y intérpretes en todos los lenguajes, y nosotros ofrecemos los servicios gratis. Es una cosita que quería añadir porque no pude hacerlo anteriormente. Gracias. Y ofrecemos ayudas en los 5 condados. Esa es la otra cosa. En Nueva York. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Si no, lo voy a cerrar. Voy a decir gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Ya sabes que el gobierno están aquí trabajando para ustedes, para asegurar que estamos protegiendo a los gente comprando hogares o los gentes rentando o alquilando.
asegurando que no hay discriminación en el sistema. Y por eso estamos trabajando directamente con las diferentes organizaciones, pero también pasando leyes para asegurar que eso no existe en nuestro estado. Así, gracias por estar aquí y seguimos trabajando juntos para resolver los diferentes crisis que tenemos en el área de viviendas y en discriminación para asegurar que no sigue ese Nueva York. Gracias a ustedes y quedamos en contacto. Adiós, chao. Adiós. Gracias a todas.